encuentro con la presidenta el domingo y lo que las encuestas nos están diciendo no solamente es una opinión nuestra, una visión nuestra. Vamos a presentar también un tema. Como ustedes saben, Acción Nacional en este momento está pues victimizándose por lo que se ha solicitado a la gobernadora de Chihuahua. Pero nosotros decimos que son delincuentes defendiendo a delincuentes. Y el día de hoy queremos comentarles lo que nuestra presidenta también ha venido planteando, no de ahora, sino cuando era jefa de gobierno, y desde Morena hemos venido denunciando al cártel inmobiliario del PAN en la alcaldía Benito Juárez. Adelante. Bueno, ¿qué es el cártel inmobiliario? Pues son hechos de corrupción por parte de funcionarios panistas de la alcaldía de Benito Juárez que promovieron pues construcciones irregulares. Y Jorge Romero, hoy presidente de Acción Nacional, que es un delincuente, porque él fue el promotor inicial de este cártel y sabemos que es el jefe político de Acción Nacional en la Benito Juárez y hoy es el jefe político de todo Acción Nacional en el país. Adelante. En esta presentación son 3 elementos que traemos a cuento. Primero, la construcción irregular de más niveles, la falta de supervisión en las obras, y en general el incumplimiento a las normas que la Ciudad de México tiene en materia de desarrollo urbano. Adelante. Muchas gracias. Voy a poner mis lentes. Aquí tenemos una tabla donde nos explica, esta información está actualizada al 2022. Esta información es pública, la presentó el gobierno de la ciudad en ese momento. Hay un total de 130 inmuebles que están de manera irregular construidos porque tienen más de un nivel y hasta 7 niveles superior a lo que autoriza la norma de desarrollo urbano del número de niveles posible a construir en determinada zona de la ciudad, lo que representan más de 260 niveles irregulares. Adelante. Gracias. Estos son ejemplos de inmuebles en donde la parte verde es lo que sí autoriza la norma y la parte roja es lo que la norma no autoriza y que se construyó. Hay que recordar que este cártel inmobiliario se descubrió porque no solamente se incrementó el número de niveles permitido, sino que los edificios tenían muchas fallas y las personas empiezan a manifestar su inconformidad y es como se devela el cártel inmobiliario que venía ya desarrollándose y vamos a ver desde cuándo. Adelante. Este es otro ejemplo de construcciones que tienen más niveles de los permitidos. Adelante. Esta es una gráfica muy importante porque, bueno, en todas las construcciones siempre hay alguien que, o no en todas, pero en todas las alcaldías, en todo el ambiente de la construcción, alguien comete alguna falta y en un periodo anterior a Jorge Romero solo fueron 5 inmuebles que tenían este tipo de irregularidades, pero inicia marcadamente en el gobierno de Jorge Romero con 27 inmuebles detectados hasta el 2022. Con el siguiente alcalde, Cristian von Roerich, que hoy se encuentra preso, son 58 inmuebles que se detectan con estas irregularidades. Después, el siguiente alcalde es Santiago Taboada, que hoy es el secretario de Organización de Acción Nacional, con 40 inmuebles. Y se detiene aquí la información, porque esta es una información del 2022, pero también Taboada lo detiene porque es cuando se destapa de manera más sentida este escándalo. Y hay que recordar también que vino el temblor del 2017 y que diversos edificios, que eso lo vamos a comentar en otros momentos, sufrieron daños y
pues hubo deceso de personas en medida de construcciones irregulares que se presentaron, especialmente en la alcaldía Benito Juárez. Adelante. El conjunto de número de niveles, los más de 260, 264 para ser exactos, pues representa la altura de esta torre, que es superior a una de las torres más altas de Dubái. Así que de este tamaño es la corrupción de quien hoy defiende a María Eugenia Campos como su dirigente nacional. Y nosotros no vamos a dejar de decirlo, porque le vamos a recordar permanentemente al pueblo de México quién es quien representa a la derecha en este país. Adelante. La corrupción inmobiliaria de este número de edificios supera los 7,142 millones de pesos de inversión que ha visto afectadas a familias, a comunidades, porque esta corrupción ha traído una mala planeación y una crisis urbana aquí en la alcaldía Benito Juárez. Adelante. Gracias. Y esta es una gráfica, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver por el tamaño, pero se los vamos a compartir, de quiénes están presos, quiénes están sentenciados. Todos ellos son servidores o fueron servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, que encabeza este equipo político, este grupo político, Jorge Romero. Y aquí vemos cómo uno de los alcaldes está preso, también su hermana, algunos están sentenciados y algunos otros están evadidos. Adelante. Ay, gracias. Esta es una tabla con datos, digamos, históricos de toda la investigación. Y bueno, hay un sinnúmero de carpetas de investigación que derivan en otro número de delitos, en más delitos, no solo es uno por carpeta. Y tenemos aquí en la lista las personas que están procesadas, que superan más de 50 personas, de tal manera que es una red de corrupción. No es el error de un funcionario público o la comisión de un delito por parte de un privado, como pueden ser las constructoras, no. Era una red, por eso se le denominó cártel inmobiliario. Y ellos están especialmente coludidos, el presidente de Acción Nacional. Y estas son las personas sentenciadas. Dentro de esta lista están, obviamente, el alcalde que está en prisión, pero también su director de obras, también están empresarios de las constructoras, de tal manera que, insisto, esto es una red que se tejió y que además en posteriores conferencias les vamos a ir mostrando cómo este modus operandi del cártel inmobiliario encabezado por Jorge Romero se va extendiendo a otras ciudades que gobierna el PAN. Adelante. Ahí termina. Es cuanto respecto a la información que hoy les queríamos presentar. Y vamos a, si ustedes están de acuerdo, a iniciar con las preguntas. Le vamos a dar la palabra primero a Carmen Jaimes. Si les parece que nos organicemos sobre el tema y luego lo demás, o todo junto. Como quieran, está bien, todo junto. Le vamos a dar la palabra a Carmen Jaimes porque además fue la primera que llegó y la primera que alzó la mano. Carmen, adelante. Ay. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, unos cuantos temas que plantear. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar preguntarle cómo van las denuncias que ustedes señalaron que iban a presentar relacionadas con lo que sucedió el sábado de la marcha convocada en Chihuahua. No sé si ya se presentaron, cómo en qué términos, en fin, lo que usted nos pueda, por favor, detallar.
También, ¿cómo van las denuncias de juicio político que se anunció precisamente, el proceso, digamos, de promover el juicio político que se anunció justamente en ese lugar, en ese momento? ¿Y cómo van con la recolección de firmas? Si tienen algún número que nos puedan aportar en este momento. Y su opinión, se ha inconformado la gobernadora de Chihuahua y todo el equipo jurídico que la acompaña, señalando que sí se está violentando el fuero que ella tiene como gobernadora al hacerle un llamado, un citatorio, a acudir a la Fiscalía General de la República. Entonces, si ustedes consideran que se viola o no. Y hablando de la renuncia o declinación al cargo de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena, me gustaría saber si es necesario, según el estatuto entiendo, que se tendría que realizar un Consejo Nacional, porque el CEN no se puede nombrar a sí mismo, ¿no? Hasta donde entiendo. ¿Cómo van a suplir, digamos, cómo van a procesar y si tiene alguna propuesta en mente o si se va a quedar por lo pronto así? No sé cómo va a funcionar. Y usted había hablado del calendario, de que nos iban a dar detalles del calendario para la elección interna, el proceso que se abre. No sé si ya tengan algunos avances o algún detalle. Y finalmente, ¿cómo ve la marcha que convoca el PAN? Dice que no les quiere dar detalles a ustedes, básicamente de cómo será esa marcha, pero que sería seguramente este fin de semana. Sin embargo, también están señalando que si la gobernadora acude mañana a la Fiscalía General de la República, que está citada en Ciudad Juárez, no en Chihuahua, sino en Ciudad, ellos también realizarían una marcha de apoyo. O sea, este tipo de movilizaciones donde dicen ellos iban a echar toda la carne al asador. Muchísimas gracias. Respecto a las denuncias por el tema de la violencia generada por Acción Nacional, el día de la movilización que promovió nuestro movimiento, el senador Juan Carlos Loera presentó denuncias justo ahí en Ciudad Juárez, donde está la Fiscalía General de la Delegación del Estado de Chihuahua, y esperaremos el resultado de ellas. Pero creo que lo que más nos importa es que la gente pues se enteró. Hay una sanción pública de la gente por este tipo de acciones y bueno, nosotros seguimos siempre por la vía legal, por la vía pacífica. El juicio político se ha presentado y ya esperaremos que la Cámara de Diputados le dé procedimiento, como ya conocemos. Respecto a las firmas, se empezaron a recolectar el fin de semana y apenas empezamos, entonces vamos a seguir con ello, ya les iremos dando cuenta del tema. Respecto al tema del fuero, lo que es claro y que ha comunicado la Fiscalía General es que la gobernadora está convocada como testigo. Por lo tanto, el fuero constitucional no está siendo violentado. Pero es de llamar la atención que la gobernadora, cuando le notifican y que conocimos videos, pues justo lo primero que reacciona es, pues tengo fuero, ampararse en el fuero. Y nosotros consideramos que justo ella, nadie más que ella, bueno, sí, nosotros primero, pero ella después, debido a la presión social y a la movilización social, se vio obligada a salir a los medios un mes después de los hechos sucedidos en la Sierra de Chihuahua. Y ella nos informó pues una serie de delitos que cometió. Entonces, a todas luces, lo que ella quiere es ampararse en el fuero. De cualquier manera, la Fiscalía General, como lo manifestamos en nuestro comunicado del día sábado, está actuando con imparcialidad. Primero porque está respetando el fuero, se está citando en dos ámbitos de dos situaciones que se están presentando en este momento en el país, así que consideramos que debe cumplirse con la ley
y ya es responsabilidad de la gobernadora y de Acción Nacional cumplir la ley, y si no la cumplen, pues ya reiteraremos que son quienes les gusta estar por fuera de la ley, como lo acabamos de presentar. Por eso decimos que delincuentes defendiendo a delincuentes. Este dirigente, Jorge Romero, pues siempre dice, no me voy a quedar callado, pues nosotros tampoco nos vamos a quedar callados, es señalar lo que aquí hemos presentado, que tiene sustento técnico, es una información pública, así que no nos venga a decir que son unas santas palomas. Respecto al tema del calendario del proceso interno de Morena, todavía no lo tenemos. Cuando lo tengamos, se los vamos a compartir para que lo conozcan, será público. El PAN tiene todo el derecho de realizar manifestaciones, protestas, están en todo su derecho, tienen la libertad de hacerlo como lo teníamos nosotros y ellos trataron de impedirlo, pero nosotros somos demócratas, somos hombres y mujeres y este movimiento se basa en la ley, entonces seguramente ellos tendrán sus planes y los respetaremos porque así debe de ser. Y por otro lado, respecto a nuestro querido compañero Andrés Manuel López Beltrán, como ustedes conocieron el día de ayer, él me presentó su carta de separación del cargo a la Secretaría de Organización de nuestro movimiento. Le agradecemos mucho todo su trabajo en este tiempo, casi año y medio. Hizo una labor muy importante. Bajo su responsabilidad estuvo la afiliación de más de 10 millones de mexicanas y mexicanos que se han sumado a Morena, sumando ya un padrón que supera los 12 millones de afiliados. También bajo su conducción se coordinó la elección de presidentes y secretarios de más de 70,000 comités seccionales en todo el territorio nacional y también la constitución de los consejos municipales de Morena. Esta era una aspiración en materia de organización de nuestro movimiento desde que nació. Nuestra tarea era siempre afiliar desde el 2010, que nacimos como una asociación civil, después conformar comités para que los comités nos ayudaran a promover nuestro proyecto de nación y también para que posteriormente en el 2018 fueran activistas, voz que diera réplica al proyecto que encabezaba en ese tiempo el presidente López Obrador, a cuidar el voto y demás. Entonces era una aspiración muy sentida desde el 2010 que fundamos nuestro movimiento. No es una tarea sencilla y Andrés lo pudo hacer en poco más de un año. Así que nuestro reconocimiento, le deseamos mucha suerte y que la tarea que ha decidido emprender, sus proyectos, tenga suerte y le deseamos siempre lo mejor. Y agradecidos con Andrés. Para nombrar el sustituto, efectivamente el Consejo Nacional es quien nombra al sustituto secretario de organización o secretaria. Mientras tanto, la presidenta, tengo la facultad de nombrar un encargado y haré la propuesta de nuestros compañeros del Comité Nacional en lo que tengamos una nueva reunión del Consejo Nacional, porque esta tarea es fundamental. Tenemos que seguir operando. Lo más importante de Morena siempre es el trabajo con la gente, entonces eso no se va a detener. Y en este tiempo, en estas semanas que hemos estado juntos, Andrés Manuel y yo trabajando en la organización, pues yo tengo perfectamente claros los hilos, así que vamos a seguir trabajando y todo el Comité Nacional tiene también sus tareas. Por ahora no hay fecha, pero es como vamos a resolver el tema. El estatuto me da la facultad de hacerlo y así lo vamos a resolver por ahora. Sí. Más bien, si el 22 de junio, que es una fecha que habían planteado inicialmente en el Consejo pasado, va a ser ese día la convocatoria para la primera fase, para los coordinadores en defensa de la transformación, los que serían, digamos, a lo mejor eventualmente candidatos a gobernador. ¿El 22 sale la convocatoria o se abre el registro y la convocatoria sale antes? Cuando tengamos clara la ruta, la vamos a presentar.
voy a invitar a Citlali a que me acompañe en el tema y con gusto profundizamos. A ver. Gracias, dirigenta. Buenos días, Máximo Allende, reportando para Subjetivo MX. Primero, reconocerle, dirigenta, que haya la apertura para que una pluralidad de medios de comunicación de todas las corrientes y de todas las trayectorias estén aquí representados. Es algo que se extrañaba porque Mario Delgado tenía una conferencia de prensa semanal y antes de que usted llegara, se intentó hacer una conferencia que era quincenal, luego se dejó de hacer. Y bueno, esto es una bocanada de aire fresco para quienes nos dedicamos a la comunicación. Dicho lo anterior, dirigenta, el tema del cártel inmobiliario es algo que la presidenta, entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, denunció, y que la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy en aquellos días, pues estas detenciones que usted nos narra se dieron en el marco de ello. Pero ahora vemos a un Jorge Romero con total impunidad, casi burlándose de esta, pues lo que él considera una narrativa del cártel imaginario, pues porque él sigue libre, con total impunidad, y se burla de, digamos, estas presentaciones que se hacen sobre un cártel que a él, pues como usted lo narra, se da un incremento el número de pisos en su mandato al frente de la alcaldía Benito Juárez. Al respecto quisiera preguntarle, dirigenta, ¿qué hace falta? ¿Por qué no hay más detenciones? ¿Por qué Jorge Romero no está en la cárcel si es un delincuente, como usted lo ha compartido? Y en ese orden de ideas también preguntarle, dirigenta, porque en el Congreso local se había dicho que tenían elementos, pruebas que soportaban que Alejandro Moreno Cárdenas y Alessandra Rojo de la Vega habrían impulsado, de hecho gestionado, la presencia de delincuentes, porros, bueno, gente salvaje que fue a reventar el centro de la Ciudad de México en el marco de esa autodenominada marcha Generación Z, que era, pues, la verdad, gente adulta mayor la que marchó en aquellos días, documentado así por nuestras cámaras. Y también de eso no hemos visto nada. Yo quisiera preguntarle al respecto de este cártel inmobiliario que usted ha denunciado, ¿qué hace falta, dirigenta, para que Jorge Romero esté en prisión? Si me permite este tema y luego un tema más adelante. La Fiscalía de la Ciudad de México es la que tiene la responsabilidad de seguir las investigaciones y nosotros tenemos la responsabilidad social y política de no dejar de decirlo. Entonces, nosotros vamos a insistir. De hecho, por transparencia pedimos esta información actualizada del número de personas que están procesadas, sentenciadas, en proceso, porque ello es muy importante, porque esto no se ha terminado. Esto es sustancial remarcar, que esto no se ha terminado porque siguen personas siendo procesadas, otras que tienen sentencia, otras que están ausentes, y hay algunos que creen que ya se le va a olvidar a la ciudad y no es así. Entonces vamos a seguir con ello. En el caso del dirigente del PRI, lo mismo, pues es una función de la Fiscalía General de la República, en su caso del Estado, de continuar las investigaciones. A nosotros lo que nos toca es impedir que haya la impunidad en la memoria de la gente, que las personas tengan claro quién es quién, respecto al tema de la impunidad, del combate a la corrupción, y también que quienes hoy se llenan la boca de decir una y otra vez que señalamientos hacia nuestro movimiento, que nuestro movimiento lo único que ha hecho es trabajar por el bienestar del pueblo y que somos los únicos que hemos podido reducir la pobreza en nuestro país, darle salarios más dignos a la gente y empleos más dignos, somos nosotros. Y hay que dejar claro también quién es quién y cómo se ha comportado cada proyecto político y cada dirigente también. Así que para nosotros es no dejarlo de mencionar, porque no hay que olvidarlo y no hay que olvidar quién dirige cada partido. Dirigenta, otro de los temas que fue tendencia durante el pasado fin de semana fue una reunión que sostuvo con Saúl Monreal, donde luego Saúl Monreal da una serie de entrevistas y refiere que efectivamente tuvo un diálogo con usted y que había, digamos, entrada en razón sobre lo que el estatuto marca
en materia de nepotismo. Al respecto, en Subjetivo hemos seguido el debate sobre el nepotismo electoral, que no solo es un asunto de apellidos, sino como una práctica que puede reproducirse en 3 vías: parentesco consanguíneo, que es el caso de Saúl, parentesco civil y parentesco por afinidad. La reforma constitucional que entra en vigencia hasta el 2030 ya reconoce estos 3 elementos de nepotismo y los prohíbe. Y en el caso de Morena, yo quisiera preguntarle, dirigenta, si cuando Morena habla sobre cerrar la llave, el paso al nepotismo electoral, también incluye en ese criterio al nepotismo por afinidad, es decir, el caso de tías políticas, cuñadas, primas políticas o primos o exfamiliares políticos que busquen suceder a gobernadores, alcaldes. Bueno, hemos visto casos incluso de hasta diputaciones federales donde se busca suceder ya sea por la parte de afinidad o por la parte consanguínea a un familiar estos espacios. Sobre este tema de nepotismo son 2 preguntas. Esa, y también sobre si en el convenio de coalición que se signe con los diferentes aliados, el PT y el Verde, también se va a estipular que queda vetado, digamos, el nepotismo electoral en sus 3 vertientes: consanguínea, afinidad o civil, dirigente. Gracias. Respecto a, y ya, ¿verdad? Porque quedábamos que era una sola intervención. Gracias. Vamos a hacer todas las preguntas. Respecto al tema del nepotismo, nosotros hemos sido muy claros. Platiqué con Saúl Monreal. Yo le reconozco a Saúl su disposición. Platicamos muy bien, un tiempo suficiente. Reconoce el momento que estamos viviendo, el acoso que estamos viviendo, que lo primero por lo que hay que trabajar es por la unidad de nuestro movimiento, para juntos defender la transformación y la soberanía nacional. Así que le agradezco mucho a Saúl el diálogo, la conversación, y que haya aceptado declinar su participación, su aspiración a gobernar el estado de Zacatecas. Y la responsabilidad de todo dirigenta es hablar y mantener el diálogo con nuestros compañeros militantes, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, y eso es lo que voy a hacer permanentemente. Entonces, hay que recordar que la política es lo contrario de la guerra, o debiese ser así. La política nació para darle paz a las naciones, y por eso nosotros nos dedicamos a la política. Entonces, quedamos en eso con Saúl, y sé que voy a ir hablando con algunos compañeros que tienen algún planteamiento. No hay que dejar de reconocer que ellos son compañeros que vienen desde hace muchos años luchando con nosotros, y hay que atenderlos, darles una explicación. Lo entienden, pues son compañeros del movimiento, coinciden con los principios de Morena, y siempre hay que atender. Decía el presidente López Obrador que problema que se soslaya, estalla. Entonces, por eso hay que mantener mucho diálogo y atender todas las tareas que como dirigenta tengo en responsabilidad, y entre otras es ir atendiendo a nuestros compañeros en sus dudas. En el caso de la coalición, cada partido tiene su estatuto y nosotros debemos ser respetuosos de ello, e iremos resolviendo los asuntos, pero teniendo claro que el Partido del Trabajo tiene sus reglas, su normatividad, el Partido Verde también y Morena también. Así que vamos a seguir caminando en la ruta de Morena, que es lo que nos corresponde, y vamos a ir trabajando también, como ya lo refrendamos, con nuestra coalición. Muy bien. Adelante. El nepotismo que se ha planteado, nosotros hemos planteado el nepotismo en general. Lo vamos a platicar con Citlali, para que tengamos las normas muy claras, ¿no? Tampoco cometer ninguna injusticia, ¿no? Para que las cosas sean correctas para nuestro movimiento y nuestros militantes. Sí. A ver allí. Gracias. Y luego la compañera, para que sea un hombre y una mujer siempre. Sí. Muchas gracias, presidenta. Amado Azueta, reportero de Latinos. Muchas gracias. Oiga, preguntarle primero sobre Andrés Manuel López Beltrán.
prácticamente faltan 15 días para las elecciones en Coahuila y él pues presenta esta dimisión a la Secretaría de Organización cuando él había estado pues coadyuvando a los 25 aspirantes al Congreso del Estado. ¿Qué va a hacer Morena? ¿Cómo va a sustituir esta situación? Y pues de alguna manera pues es como dejar la chamba a la mitad, ¿no? Si estaba, él se lo puso como objetivo después de Durango, dijo yo quiero ganar las elecciones en Coahuila y pues lo deja así. También preguntarle, ahorita dice la frase delincuentes defendiendo a delincuentes. ¿En qué sentido se refiere a la gobernadora Maru Campos, si es que se refiere a ella como delincuente? Si me lo puede explicar, por favor. Y ya por último, le preguntaría, ¿cuándo se abren las candidaturas para a los aspirantes a dirigir la Secretaría de Organización? Y una que antes de que se me pase, ¿qué pasa con la comparecencia de Rubén Rocha? Ya no se ha mencionado, no hemos visto al partido, a Morena, salir a la defensa de la presidenta, que un día sí y el otro día también recibe alguna presión de Estados Unidos. Los vemos a ustedes como muy, muy apagados, ¿no? Y ¿cuándo comparece Rocha e Insunza? ¿Qué es lo que va a hacer el partido ante la nueva información que esté saliendo al respecto de estas dos personas acusadas por Estados Unidos de narcotráfico? Gracias. Gracias, compañero. Amado, ¿verdad? Sí. Gracias. En el caso de Coahuila, la organización está estructurada. La Secretaría de Organización tiene un equipo que está haciendo el trabajo en territorio, nuestros brigadistas, nuestros candidatos. Se registró exitosamente el 100% de la cobertura de casilla. Se concluyó el día domingo. Ese trabajo está concluido. Y todo el demás trabajo, pues ya estamos a 10 días, menos de 10 días. Entonces, el trabajo que tenía planeado está en curso. Y Morena, pues es un partido de masas, entonces estamos todos ayudando, así que no dependerá en ningún momento, en ningún proceso de una sola persona. Además, Andrés trabajó para dejar organizado todo el trabajo, no le veo ningún problema, al contrario, tenemos nuestros coordinadores distritales, son 16 distritos los que están en contienda y estamos trabajando duro con nuestros compañeros. Por cierto, en Coahuila no vamos a tener, no vamos a convocar a la rendición de cuentas de la presidenta por respeto al proceso electoral. Eso va a ser así. Lo pedimos para que justo no tengamos ninguna queja ni nada y sobre todo se respete el proceso. Respecto al tema de que nosotros llamamos delincuente a Jorge Romero, pues es por lo que ya hemos expuesto aquí, pero además, mire, no solamente es este momento, ellos han seguido cerca de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, ahí está el detenido en Estados Unidos, y es donde nosotros les recordamos también, a propósito de Sinaloa, que pues ellos se quedan callados, pero hay que recordarles que la diputada que estaba ligada al dirigente en ese momento más conocido del cártel de Sinaloa llegó por Acción Nacional. Entonces es cuando decimos que ellos siguen defendiendo a delincuentes. Respecto al tema, ya sé a dónde quiere ir. Es a donde quiere ir usted, ¿no? Eso le toca a la Fiscalía General de la República, que la ha citado como testigo en la investigación, que es lo que conocemos, que dijo la Fiscalía. No conocemos más porque además conocemos lo que está en los medios, si es a lo que usted quería llegar. Está imputada como testigo, no está imputada en este momento por la Fiscalía. Nosotros que decimos que incurrió y que ella lo aceptó en los medios, entre ellos el suyo, donde estuvo conversando con diferentes comunicadores, donde aceptó que sí había agentes de las agencias extranjeras en el territorio. Y respecto a eso era lo del secretario de organización, ya lo comentamos. La presidenta
de Morena ya tiene su propuesta para designar en el CEN para que se ponga a consulta en el Comité Nacional, dentro de los que estamos ya en el Comité Nacional, que todos cumplimos los requisitos, ¿no? Pero además quiero decir algo. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se va a dedicar a la organización, al territorio. Aquí el que más quiera nuestro movimiento y que quiera trabajar por la transformación, tendrá que hacerlo en el territorio. Y yo pondré el ejemplo, que además a mí me encanta el territorio, estar cerca de la gente, es lo que yo sé hacer, lo que yo conozco. Así que entre todos lo vamos a hacer, pero vamos a proponer a un compañero que ya esté en el Comité Ejecutivo Nacional como encargado en lo que vamos al Consejo Nacional en sesión próxima. Muy bien, la compañera. Ay, discúlpenme. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, él yo no he platicado con él. Lo que conocemos por las redes sociales de él, del senador y del alcalde, todo con licencia, es que ellos han manifestado que van a ir a la comparecencia, es lo que sabemos. Conocimos los detalles de la notificación de la gobernadora de Chihuahua porque ella tomó video, tenía a su abogado, a Roberto Gil, al lado, que entre otros personajes ha defendido a Cabeza de Vaca y a otros tantos. Por eso decimos los delincuentes defendiendo a delincuentes. Y por eso supimos los detalles, ¿no? que Acción Nacional compartió. No conocemos los detalles del caso de Sinaloa, pero sí conocemos lo que han manifestado los tres, el gobernador, el senador y el alcalde, de que van a ir igual a presentarse a la Fiscalía General en los términos que se los han solicitado. Y que está tanto el alcalde como el gobernador separado del cargo. Y en el caso de la gobernadora de Chihuahua, pues ella sigue en el cargo y justo su primera reacción fue ampararse en el cargo, en el fuero. Entonces, así es como están las cosas. Compañera. Gracias, buenos días. Darío Rodríguez de la revista Contralínea. Justamente el día de ayer el dirigente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, ha anunciado una movilización nacional de respaldo a la gobernadora Maru Campos, pues ha señalado que incluso Morena persigue políticamente a Maru Campos porque cometió, cito, el pecado de combatir al crimen organizado. Con estas declaraciones, pues nuevamente la dirigencia azul intenta retomar esta narrativa que ya se ha venido manejando y que homologa el tema del narcotráfico con Morena, además de que acusa al gobierno federal y a Morena de utilizar instituciones con fines políticos, señalando persecución política y uso faccioso de instituciones en contra de la gobernadora Maru Campos. En este sentido, me gustaría preguntarle cómo interpreta Morena esta movilización en el contexto político actual, pues en la revista Contralínea incluso ya hemos estado investigando que pues existe una especie de conspiración que encabezan grupos de la derecha, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, asociaciones civiles, también despachos de abogados, banqueros e incluso algunos empresarios, junto con dueños de comunicación y opinadores, con el objetivo de que Estados Unidos intervenga en México. Y que pues prácticamente pareciera que con estas declaraciones que ahora hace Jorge Romero, pues se incrustan en parte de lo mismo. Preguntarle en un primer momento esto. Sí. En nuestro movimiento y las instituciones del Estado no creemos en lo que toca a nuestro movimiento que sea una persecución política. Y la prueba número uno de que nosotros no somos así es que, aunque Jorge Romero es el jefe del cártel inmobiliario, ahí anda libre y hasta es presidente de Acción Nacional. Digo, cada partido decide a sus dirigentes, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos así, nuestro proyecto no es así. Le toca a la Fiscalía General dar cuenta seguir la investigación y dar cuenta de la investigación. Hubo un comunicado de la Fiscalía General hace algunos días, donde establece que el narcolaboratorio, por cierto,
no estaba desmantelado. Porque mucho se dice que fue por desmantelar un narcolaboratorio, y lo que la Fiscalía dice en su comunicado, ya tiene este comunicado más de 1 o 2 semanas, más o menos, lo dice con mucha claridad. A ver, se los vamos a leer. ¿No tienen un micrófono? Lo que dice el comunicado, dice: la Fiscalía General, este es del 13 de mayo, informa sobre los avances en la investigación iniciada a raíz de la localización de una instalación clandestina aparentemente de producción de drogas. A ver, súbele. Al respecto, es importante aclarar que la indagatoria del narcolaboratorio, que se integra en la Fiscalía Federal en el estado de Chihuahua, o sea, la sede de la Fiscalía General, fue iniciada por comunicación telefónica de autoridades de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, recibida el 18 de abril, es decir, posterior a los hechos que sucedieron sobre el accidente, con posterioridad a que fue planeado y ejecutado el operativo. Adelante. Los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de las fuerzas federales, al arribar al lugar, no recibieron con cadena de custodia por parte de las autoridades locales ni el área abierta, ni los indicios, ni las sustancias localizadas. Tal irregularidad fue registrada dentro de la propia carpeta federal, decretándose el aseguramiento correspondiente previa elaboración del acta circunstanciada a la que consta en diversas anomalías. ¿Qué nos está diciendo? Que no hubo tal desmantelamiento. Quien lo encontró en los términos que lo dejaron quienes se supone desmontaron el narcolaboratorio, pues estaba sin cadena de custodia. Y hay que recordar que el fiscal general del estado primero dijo que no había nada. Eso pues está ahí evidenciado, lo pueden encontrar en las redes. Asimismo, la Fiscalía informa a la opinión pública que el lugar se mantiene resguardado por las fuerzas federales y que no ha sido desmantelado. Porque para desmantelarlo entiendo que llevan un procedimiento, dice, ya que actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados en cumplimiento del marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal que interviene. Lo más destacable al respecto es reiterar que la Fiscalía General, ahí si quieres súbale, trabaja en el esclarecimiento de los hechos para dar con las personas responsables que participaron en los mismos. Entonces, también te regreso el micrófono. También es importante que este discurso de que se desmanteló, pues aquí la Fiscalía General nos está diciendo que no se desmanteló, que quienes lo tienen en resguardo y que la denuncia del Estado se hizo vía telefónica. Entonces, nosotros no somos el fiscal, nosotros solo damos lectura a un comunicado que presentó la Fiscalía hace días. Entonces, es importante que quede claro que desde nuestro proyecto de nación, pues no hay persecución política, le toca a la Fiscalía, que es autónoma, e insisto, tan no hay persecución que él sigue libre siendo el jefe del cártel inmobiliario. Nosotros vamos a seguir manifestando que la narrativa que se ha querido construir desde hace tiempo, no recientemente, es que nuestro movimiento está vinculado a actividades ilícitas y nada más falso. Nuestro movimiento, a quien está vinculado es a la gente, al pueblo de México, y estamos dedicados a trabajar por el bienestar. Recordar la campaña que desataron contra nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestra hoy presidenta siendo candidata. Entonces, esta es una narrativa, pero como nosotros estamos cerca de la gente, ya vimos en la encuesta, la gente nos tiene reconocimiento a Morena, inclusive crece ese reconocimiento. Entonces, a nosotros lo que nos importa es lo que el pueblo opina. Y vamos a seguir resaltando que esta narrativa es una estrategia electoral que hoy se quiere ayudar de la ultraderecha internacional
así la visita de la señora Ayuso y así la decisión de un gobierno estatal panista que, faltando a todas las normas y las leyes nacionales e internacionales, decidió promover la intervención de agentes extranjeros. Y nosotros hemos estado denunciando esto desde los primeros días y así lo vamos a seguir haciendo. Circula en redes, y eso es algo que la senadora Andrea Chávez denunció en su momento, que la gobernadora del estado de Chihuahua tuvo un acuerdo con el gobernador entonces del estado de Texas, el gobernador Abbott, justo en los momentos más críticos de la relación y de los temas migratorios, cuando él dijo que iba a poner boyas y demás contra los migrantes, nuestros hermanos migrantes, y se denunció desde entonces y se ha venido comentando. Nosotros lo dijimos en la plaza pública ahí en Chihuahua, y pues es los hechos. No, nosotros solo ponemos los hechos en el debate público. Así que vamos a seguir hablando de lo que nosotros hacemos, de nuestra narrativa, porque además nuestra narrativa se alinea con lo que la gente mira en su bienestar, en lo que el gobierno trabaja para ellos. Sí, su micrófono. Justo sobre esto que menciona de ayudar a construir una narrativa incluso alterna, ¿qué tanto se podrían incluso reactivar los comités municipales? Y también, bueno, sobre esto que comenta del caso de la gobernadora Maru Campos, también ya tenemos que se acaba de integrar la subcomisión de examen previo en la Cámara de Diputados, que justamente va a revisar las solicitudes de juicio político contra distintos funcionarios, incluida la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. ¿Cuál es la postura de Morena respecto a este proceso? Y también si ustedes cuentan con el respaldo de sus partidos aliados, en este caso el Verde o el PT, sobre esta situación, y si consideran que existen elementos suficientes para que avance este proceso. Sería todo. Muchas gracias. Vamos a esperar lo que el procedimiento de Cámara de Diputados defina como responsables de analizar las solicitudes que se han presentado, y bueno, seremos respetuosos de ese proceso y estaremos al tanto del tema. Mientras tanto, nosotros seguiremos denunciando lo que ha sucedido, aclarando una serie de hechos como el que hoy les presentamos, así que, y sobre todo desmintiendo lo que para ellos es costumbre, mentir y mentir, para Acción Nacional y para el PRIAN en su conjunto, porque dicen que no están juntos. Pero cada que alguien le comenta algo, hacemos una denuncia a la gobernadora de Chihuahua, el que sale en su defensa, entre otros, es el presidente del PRI. Entonces, pues sí están juntos, nada de que no están juntos. Muy bien. Bueno, vamos a apurarnos porque acuérdense que quedamos 1 hora. Sí, adelante. Y luego la acompañé. ¿Sí? Y ahí, si les parece, terminamos. Sí. Presidenta, buenos días. Javier Pérez de HCT Noticias. Usted acaba de decir que el compromiso es con el pueblo. Hemos estado cubriendo marchas, fuimos a la marcha allá en Chihuahua. El pueblo de México les ha dado su voto del 2018 a la fecha, desde el 2012 también. Reclaman por qué Morena, a lo largo de este tiempo, y viendo la actuación de entes políticos opositores, no ejerce desde la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Hoy tenemos una fiscal excelentísima desde mi punto de vista. No ejercen la ley sin miramientos, no como represión, sino como se debería hacer legalmente. Es lo que reclama el pueblo de México. Tenemos a Jorge Romero, tenemos a Alejandro Moreno, tenemos a incluso incrustados ahí como plurinominales décadas, personas que han sido señaladas actualmente, o sea, por participación con
crímenes o grupos organizados. Ahorita en este momento se está dando a conocer que el subsecretario de Seguridad en la capital del estado de Chihuahua está siendo señalado por Estados Unidos con tener una relación con el cártel de Sinaloa. La gente nos ha dicho, a las personas que hemos andado cubriendo las marchas, que por qué Morena no hace nada por aplicar la ley y qué es lo que está esperando. Esa sería mi única pregunta. Gracias. Nosotros somos respetuosos de la ley y el Estado de Derecho. Y por eso acudimos a las instituciones a hacer las denuncias correspondientes. En el caso de Chihuahua, pues la denuncia, primero la Fiscalía del Estado ante los sucesos, el deceso de los agentes, tanto mexicanos como norteamericanos, pues es una denuncia que ya, bueno, por oficio también está cubriendo la Fiscalía General. Y seremos respetuosos de la ley y de los procedimientos, insisto, del Estado de Derecho, porque lo que nosotros justo acusamos es que se ha violentado el Estado de Derecho de nuestra nación, pidiendo la intervención extranjera en una responsabilidad que le toca estrictamente a la gobernadora del Estado. Es a ella a la que se eligió para hacerse cargo de los problemas del Estado, especialmente en Chihuahua, de la seguridad, y que nunca dijo pues que no podía, que necesitaba ayuda. Pero además, desde la Federación se ha ayudado con las fuerzas federales, con las mesas de construcción de la paz. Hemos dicho que la gobernadora no asiste. Ha ido 11 veces a las mesas de construcción de la paz, mientras el gobernador de Oaxaca ha ido más de 400 veces. De tal manera que no es el interés de ellos realmente el combate a la delincuencia. Por el contrario, ellos mismos se han colocado en quienes infringen la ley. Y lo mismo en los demás casos. Las investigaciones pues tienen que realizarse como deben de ser y nosotros seremos respetuosos de eso, de la ley, porque justo es lo que estamos exigiendo. No vamos a usar la justicia como lo hizo Vicente Fox contra el presidente López Obrador, que llegaron a desaforarlo y fue el pueblo el que le dimos todo el respaldo para salir adelante en ese momento. Así que cuando los escuchamos, los leemos, ¿no?, en las redes, decir, pues el que menos puede hablar de eso es Vicente Fox. Y véanlos todos los que andan juntos, ahí cuidándose unos a los otros, cuidándose, no sé si lo logran, pero lo intentan. Muy bien, compañera. Muchas gracias, dirigenta. Muy buenos días a todos, todas y todes. Presidenta, solamente una sola pregunta. Tomando como antecedente lo que ha señalado en distintas ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum, de quienes aspiren a una elección popular este 2027, la pregunta sería si desde Morena ya se tienen definidas fechas o lineamientos exactos sobre cuándo deberán renunciar o solicitar licencia quienes busquen una candidatura. Como ejemplo, para quienes aspiren a gobernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales o ayuntamientos. ¿Existe ya alguna fecha límite para esto? Va a ser parte de la ruta política que estamos trabajando y vamos a presentar, pero nosotros conminamos a que todos los que tengan aspiraciones a ser coordinadores en este momento y cuando se abra el proceso de candidaturas, también que quien haga proselitismo lo mejor es retirarse de los cargos, sobre todo quienes tienen el ejercicio del uso de los recursos públicos, sobre todo ellos. Pero lo vamos a presentar dentro de la ruta política. En cuanto la tengamos, la vamos a presentar con nuestro movimiento y ya se las compartiremos a ustedes también. Le agradezco mucho. Muy bien. Inés Arroyo, de ACI Hidalgo y ACI México. Gracias. Bueno, avisos parroquiales.
A las 11:30 de la mañana, nuestros compañeros diputados de Nuevo León, diputados locales de Nuevo León, estarán en la Fiscalía General de la República presentando denuncias sobre casos de corrupción en su estado el día de hoy. Yo no voy a acudir, pero quien quiera ir, tenemos aquí, no estábamos preparados, pero tenemos una camioneta que los puede llevar hacia la Fiscalía General a los que gusten acudir a cubrir la presentación de las denuncias, que es a las 11:30 en la Fiscalía General. Muy bien, muchísimas gracias. Bonito día, semana. Se va a publicar, se está haciendo pues el trabajo de buscar las sedes y demás, los permisos y todo, quien lo esté tramitando. Nosotros vamos acompañando a la presidenta, pero se va a avisar en estos días. Ahora pues convocar a toda la gente a acudir el 31 de mayo a acompañar a nuestra presidenta en este ejercicio de rendición de cuentas. Buenos días, muchísimas gracias. Y nos vemos dentro de 8 días. Cambiamos la conferencia para los días martes. Una disculpa, pero tuvimos ahí ajustes de organización justo por el tema del trabajo de la ruta política y la vamos a dejar los días martes aquí en la sede de nuestro partido. 10:30, discúlpenme, para que alcancen a llegar quienes están cubriendo la conferencia de la presidenta. Sí, bueno, vamos a convocar donde cada compañero, por ejemplo, en el caso de Clara, si es ahí, pues ahí vamos a ir todos. Vamos a ver a dónde vamos a ir cada uno de nuestros compañeros del CEN, porque tenemos muchas tareas, entonces vamos a decidir a dónde vamos a estar. Sí, nos vamos a dividir. Muchos quieren ir de dónde son, que de Veracruz, que de Chiapas. Vamos a ponernos de acuerdo y ya les informamos dónde vamos a estar nosotros, pero claro que la vamos a acompañar a nuestra presidenta. Buenos días, muchas gracias.